El día de hoy voy a dar inicio con la última materia de este semestre, que es la materia de primeros auxilios. ¿Listo? Quiero aclarar nuevamente que esta materia trata de esos cuidados que nosotros debemos tener si se nos presenta una emergencia en el aula de clases. ¿Listo? Obviamente, pues nosotras no hemos estudiado medicina, no podemos decir que vamos a asistir a un menor en caso de una emergencia, porque pues esa no es nuestra área. Pero sí podemos brindarle unos primeros auxilios en cuanto ese menor es trasladado a un especialista, bueno, a una persona profesional para que le pueda brindar la atención que él necesita. ¿Listo? Primero que nada, pues vamos a entender qué son los primeros auxilios. Pues los primeros auxilios son todas esas medidas que nosotros debemos tener en cuenta para aplicarle a una persona que está pasando por una situación de emergencia. Puede ser un accidente, en el caso de los niños, que ellos son tan hiperactivos, son más vulnerables a la hora de sufrir un inconveniente de estos. Entonces es sencillamente que ustedes aprendan esos consejos o esas recomendaciones si se les llega a presentar una situación de estas algún día en su aula de clase, o en el jardín, o en sus casas, en fin. ¿Listo? Los primeros auxilios para los niños son mucho más complejos, en el sentido de que, pues como son menores, no se les puede suministrar cualquier medicamento sin fórmula médica. Nosotros no podemos decir voy a darle este remedio o le voy a recetar esto, porque sencillamente no estamos en la facultad para hacerlo. Entonces, para con ellos se debe tener un cuidado mucho más especial. Hay algunas recomendaciones, o se pueden decir dos puntos importantes que debemos tener en cuenta, que es no perder la calma, ¿cierto? Muchas veces uno ve que el niño de pronto se está asfixiando, inmediatamente perdemos la calma, nos desesperamos y no hacemos ni una cosa ni la otra, ¿cierto? Entonces hay que calmarnos, hay que tratar con inteligencia y con rapidez. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de heridas, por ejemplo, que se cayó, se raspó, un golpe, que se cayó y se pegó en el brazo, y obviamente no podemos tratarlo, pero sí podemos tranquilizarlo para poder llevarlo al centro médico. ¿Listo? Que para las intoxicaciones, que cuando se está asfixiando, ¿listo? Entonces, un error que cometen muchas veces las personas es empezar a investigar cosas en internet, y resulta que porque a otra persona le funciona, no podemos pretender que a nosotros también nos va a funcionar, porque son situaciones diferentes. Entonces, siempre que suceda un caso de estos, usted lo que debe hacer es tratar de estabilizar ese niño, tratar de tenerlo tranquilo, mientras es transmitido o remitido a donde la persona profesional, en este caso pues sería un médico o un pediatra, que lo va a ver, lo va a tratar y le va a dar posteriormente una solución a su dificultad o a lo que se está presentando. ¿Listo? ¿Cómo debemos actuar nosotros en un caso que se nos presente una dificultad de estas? ¿Cómo entonces nosotros actuamos? ¿Qué le podemos brindar a ese niño mientras es trasladado a ese centro, ¿cierto? Entonces,
Lo principal es, pues ya lo había dicho, no perder la calma, eh, mirar qué tan grave es, porque si él está viendo que le está saliendo sangre, un ejemplo, él se va a asustar, ¿cierto? Un ejemplo, que se hizo una cortada, entonces él inmediatamente se va a asustar, y si yo me asusto, también lo asusto a él, ¿cierto? Y muchas veces la sangre es simplemente que fluye, como dicen por ahí, es escandalosa, y entonces si yo pierdo la calma, lo voy a hacer perder a él la calma también, porque si yo estoy asustada, pues como yo soy la adulta, entonces él también se va a asustar. Entonces sencillamente guardar la calma y tenerlo tranquilo, mentalizarlo que no le va a pasar nada, que es algo que va a pasar y que ya lo van a curar y que nada malo le va a pasar después de eso, ¿listo? Porque como ellos son niños, su capacidad de razonar todavía es muy poca, entonces él va a pensar que le va a pasar algo, inclusive muchas veces dicen mi mamita me va a regañar, porque yo no debía estar saltando, no debía subirme en esa mesa, un ejemplo, ¿cierto? Entonces sencillamente ahí empieza nuestra parte, como dicen por ahí, trabajando la parte psicológica. Una vez el menor esté tranquilo, comunicarse al centro asistencial más cercano. Todas las escuelas deben estar en la obligación, inclusive ustedes también como docentes deben estar en la obligación de tener números telefónicos en caso de una emergencia, de bomberos, hospital, policía. Debe tener usted esos contactos a la mano en cualquier caso de una emergencia. Uno a veces dice, no, como no me ha pasado, yo no necesito eso. Pero resulta que en las manos de ustedes hay una gran responsabilidad, que es la vida de un menor. Entonces siempre hay que ser precavidos, siempre hay que tener en cuenta que estas situaciones le pueden suceder a cualquiera y en cualquier momento, inclusive muchas veces en el momento más inesperado, que uno no se lo espera, que algo así suceda, y debemos tratarlo con delicadeza. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuáles son esos pasos o más bien recomendaciones? ¿Listo? Recordemos que son simplemente recomendaciones, porque nosotras no somos médicos. Simplemente vamos a asistir mientras llega la atención profesional. ¿Listo? Entonces, primero que nada, pues evitar que ese niño o bebé produzca más lesiones. Por ejemplo, que si se cortó la manito o un dedito, lo que sea, debemos tenerlo sentado quietico, no evitar que de pronto ese niño se pare, siga haciendo lo que estaba haciendo y de pronto esa herida crezca o simplemente el sangrado aumente. Entonces tenerlo muy quietico, no moverlo lo menos posible, o sea, tenerlo quietico, tenerlo tranquilito, estése acá hasta que llegue el doctor o el padre de familia, bueno, en fin, ¿listo? Examinar pues obviamente la gravedad de la herida. Si se ve que hay una hemorragia, lógicamente, pues ¿qué debemos hacer? Intentar parar ese sangrado con una sábana, con algo que haga presión, que evite que salga más sangre. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una hemorragia, debemos ser muy cuidadosos de que él pierda la menor cantidad de sangre posible, ¿cierto? No medicarlo, ojo, posiblemente, mejor dicho, hagan lo posible por no medicar a ese niño, porque es un niño, está asustado, está alterado, tiene una lesión, entonces no podemos medicarlo.
mucho menos alimentarlo, ¿cierto? Un error es que los niños a veces cuando se caen se asustan y entonces tienden a querer desmayarse, pero es una reacción que del mismo golpe o de la misma preocupación, miedo que está sintiendo ese menor, entonces tiende su cuerpo a perder la estabilidad. Entonces tampoco alimentarlo, que voy a darle una agüita de esto que para que se reponga, que no medicarlo, no alimentarlo. Si es posible, lo único, cantidades muy pequeñas de agüita como para que se hidrate, nada más. Nada de que voy a ponerme a mirar en internet a ver qué le puedo dar, no. Y tenerlo en esa situación hasta que llegue la asistencia profesional. ¿Listo? Es importante contar con el botiquín de primeros auxilios, pero estoy hablando de instrumentos básicos, ¿no? No estoy hablando de medicina ni de inyecciones, no, nada de eso. Cuando hablo del botiquín de primeros auxilios me refiero a las gasas, al algodón, al isodine, que el agua oxigenada, por ejemplo, cuando se raspan, por lo general siempre queda en la herida tierrita, basurita, entonces que el agua oxigenada para poder limpiar esa herida, o simplemente gasas para trancar una hemorragia, pero de ahí nada más. ¿Listo? No que le voy a aplicar esta crema en esa herida, porque no, nada de eso. Cosas muy básicas, porque como les digo, nuestra área es la pedagogía, no la medicina, pero debemos estabilizar y tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Por eso es importante que siempre en los salones contemos con ese botiquín de primeros auxilios, donde contemos con el alcohol, con sus gasitas, las curitas, ¿cierto? Cosas de ese estilo. Por ejemplo, un caso que se presenta, que se ha presentado muchas veces, es que el niño se meta algo a la boca y se lo mande, ¿cierto? Se lo introduzca, y entonces obviamente pues él se va a sentir asfixiado, ¿cierto? Un error que cometen muchas veces es empezar a moverlo a lo loco y a sacudirlo. No hay que hacer eso, porque lo que vamos a hacer es que le vamos a dificultar mucho más la respiración. Entonces, en este caso hay una serie de, se puede decir, de medidas que uno debe tomar cuando el niño de pronto se esté asfixiando. Eso lo vamos a ver en otra explicación más detallada, eso que tiene que ver con la respiración. Se puede decir maniobras de respiración. No es nada más, no es que usted le va a poner, no, nada. Simplemente lo va a estabilizar. ¿Listo? Esos masajes cardíacos que hacemos para poder que él expulse eso que se ha atragantado, igualmente mientras llega el médico. O sea, usted lo que tiene que hacer es tratar de estabilizarlo lo más que pueda hasta que llegue el médico o sea remitido al médico, ¿cierto? Lo mismo para los bebés, que el masaje cardíaco se realiza de cierta forma. Entonces eso lo vamos a ver también más adelantico. Ahorita estamos, como dicen por ahí, viendo los conceptos más básicos para que ustedes se vayan como empapando el tema y vayan conociendo ciertos conceptos para poder continuar, ¿cierto? Por ejemplo, algo que sucede es que si el niño no respira, ¿cierto? Nos puede suceder en alguna situación, y no hay que perder la calma, porque vuelvo y les digo, si ellos nos ven a nosotros desestabilizadas, pues inmediatamente ellos también van a perder su calma y también se van a sentir agobiados, ¿cierto? Acá en este tip hay una serie de pasos
que pues ustedes pueden tener en cuenta en un momento de suma emergencia. O sea, que ya ustedes vean que de pronto el médico se está demorando o que la traslada al niño se está demorando, ¿cierto? Entonces, estos pasos que ustedes ven acá en esta parte, dicen, por ejemplo, que hay que tumbar el niño en una superficie boca arriba. Muchas veces las personas piensan que solo con darle golpes en la espalda ya con eso es suficiente, pero no, él debe estar acostado boca arriba. Ojo, totalmente en sentido recto, ¿no? No que le voy a poner una almohadita en la cabeza, que le voy a poner esto, no. Deben tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? No darle golpes a lo loco, no soplarle la boca a lo loco, lo mismo, eso es con mucha delicadeza. Acá pues tenemos como esos tips básicos para una situación de esas. ¿Listo? O sea, básicamente lo que nosotros hemos observado